Hola, en este video hablaremos sobre cultura digital y para ello iniciamos el análisis con las dos palabras que componen este concepto. ¿Por qué iniciamos de esta manera? Porque tanto cultura como digital tienen elementos que los constituyen con particularidades específicas y a lo largo de la historia, sobre todo de la historia de la comunicación, ha existido evoluciones y maneras distintas de ir entendiendo tanto cultura como digital. Así que vamos a empezar como de acuerdo a cómo se constituyó y cómo se conoció la cultura en un inicio. Este concepto no es nuevo, como muchos conceptos que hemos visto a lo largo del estudio de la cibercomunicación, del ciberperiodismo, de los elementos transmedia, tienen ya un concepto y una génesis que inició en otros momentos de la historia. Cuando nos referimos a cultura, nos obligamos a mirar en el pasado, sobre todo en la Roma antigua. Esta palabra se utilizaba un poco para inmiscuir y para vincular actividades relacionadas con la crianza de los niños. En ese momento, en esa época, Bolívar Echeverría, que es un autor que se dedica un poco a estudiar la comunicación y los procesos culturales, nos explica que en esa época, en la antigua Roma, se utilizaba este concepto de cultura un poco para referirnos a la educación y a los procesos de civilización de las poblaciones en aquel momento. Pues muy bien, el concepto y la manera en que se fue entendiendo la cultura también se arraigó a los procesos puros de creación, es decir, al espíritu en sí de crear, de dar vida, de materializar emociones, sentimientos, posturas, elementos, percepciones. Ese es algo que los seres humanos queríamos o que se quería plasmar a través del arte, a través de los procesos culturales. En la sociedad moderna, en cambio, este proceso de cultura tiene que ver no solamente con los momentos de creación, sino también con el traspaso de un valor comercial, sobre todo en algunos elementos de bienes culturales. Otro de los autores que ha analizado el tema de la cultura y de la comunicación es Stuart Hall. Y es interesante a partir de sus posturas, porque él se refiere a la existencia de paradigmas y a cambios en estos paradigmas a partir de la cultura y de la comunicación. Cuando hablamos del mundo moderno, Stuart Hall nos ubica en este cambio de paradigma para entender a la cultura como un proceso de convergencia de sistemas en los que existe una transferencia de sentidos. Entonces llegamos a un momento en el que la cultura adquiere distintas acciones y modalidades para transferir, para comunicar, para expresar sentidos. Desde este concepto de convergencia propuesto por Stuart Hall, nos vamos a sentar algunos otros elementos de análisis que quizás tengan que ver con los interaccionismos simbólicos de los que nos hablaban algunos autores como Pierre Bourdieu, pero nos vamos a centrar en el campo del ciberespacio. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el análisis del ciberperiodismo, por ejemplo, encontramos que es una palabra compuesta. Podemos volver a repasar estos términos de la remediación que se han dado ciertos conceptos, de utilizar el vocativo o el vocablo ciber para referirnos a elementos que nacen precisamente en la conexión virtual a partir de Internet. Pierre Levy, por ejemplo, que es este autor que nos presenta algunos análisis y estudios sobre la convergencia cultural, la cultura digital, nos hace comprender o nos permite alimentar un poco la discusión con sus aportaciones cuando él se refiere a la cultura digital como este desarrollo que se ampara en ciertos procesos y métodos técnicos, pero que tiene un lugar de convergencia en el ciberespacio. Y él nos dice, el Pierre Levy, que en este proceso surgen palabras propias para referirnos a la cibercultura. Algunos de estos términos propios del ciberespacio, de la cibercultura, de la cultura digital, tienen que ver con elementos que quizás hoy en día son muy comunes en nuestra cotidianidad, entre ellos usuario digital, hashtags, interacciones, interactividad, tendencias, usuarios, avatars, transmedia, crossmedia, hipervínculos, son elementos y vocablos que se fueron desarrollando y adaptando para referirnos al proceso de cultura digital. Aquí hay una acotación que es súper importante traer la colación, que la realizó Roberto Aparici, referente a los cambios en el comportamiento de los ciudadanos, lo dice él cuando se refiere a que en estos conceptos tradicionales han perdido cierta vigencia debido a la introducción
de la tecnología digital, sobre todo con las web 2.0, con el desarrollo de social media, con el desarrollo de elementos virtuales que modifican nuestro comportamiento como usuarios. Es decir, nos hemos acoplado a un lenguaje y a una arquitectura propia de la cultura digital que tiene que ver con la interacción y la inmediatez. Esto también cambia nuestra percepción, tanto como lectora, nuestra capacidad receptora, el tiempo que le estamos dedicando para ver algo o para analizar. Incluso es mucho más breve, ¿no? Si ponemos como ejemplo algunas redes sociales que han sido motores de convergencia de culturas digitales, podemos encontrar que son espacios también para el encuentro de colectivos o la creación de grupos colectivos o de agrupaciones que se unen a partir de tener algo en común. Otro de los autores que analiza el tema de la cultura digital y de las relaciones mediadas por social media es José Hernández Ávila. En el 2012 presentó un análisis sobre el estudio de las relaciones mediadas por redes sociales, en el que nos permite comprender que en estos espacios se generan subculturas, es decir, existen agrupaciones de colectivos, de personas que tienen al menos un tema en común, es decir, se unen en una subcultura virtual por tener al menos algún elemento en común, independientemente de la ubicación geográfica. Es decir, tenemos un comportamiento distinto de los ciudadanos en el espectro del ciberespacio que permite la creación y la transferencia de estos interaccionismos, de estos simbolismos, de estos sentidos de los que estábamos hablando en un inicio del presente video para referirnos a los elementos culturales. Christine Heine, en cambio, analiza y da un paso mucho más allá de mirar cómo se va creando la cultura digital, y ella concuerda en que en el espacio digital, este espacio que toma forma a partir del uso de redes de conexión en Internet, también permite crear sentidos, pero sobre todo identidades digitales. Y es aquí donde se genera otro nicho de estudio, es decir, cómo se generan estas identidades digitales, qué tipo de ideología tiene, cómo nosotros mismos nos vamos reflejando, vamos creando una identidad de nuestra persona o de nuestro perfil profesional en el mundo del ciberespacio. A todos estos elementos se les está conociendo en todo el debate, análisis y diálogo vinculado con el estudio de la cultura digital para referirnos a acciones que toman lugar en el espacio virtual y más que un lugar toman un sentido, crean sentidos, crean identidades y se configuran de manera colectiva, asociativa y de manera interactiva entre sujetos que se conectan por al menos tener un elemento en común. A estos elementos podemos denominar como un proceso de cultura digital en el que existe transferencia de sentidos, transferencias de significaciones, transferencias de emociones, transferencias de identidades y creaciones propias también con lenguajes específicos que surgieron y atienden al ritmo del ciberespacio, entre ellos la interactividad, el menor tiempo que se tiene para analizar un contenido que cada vez es mucho más breve y mucho más instantáneo, significa un cambio de comportamiento que nos está modificando también nuestras capacidades cognitivas. Entonces, por cultura digital, en este video, hemos querido analizar todas las transferencias y simbolismos que se realizan en el espectro y conexión del ciberespacio, en donde toma otra forma, otra modalidad y otro lenguaje el proceso creativo y el proceso de transferencia de sentidos y de simbolismos interactivos.